todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestra unidad temática del día de hoy, viendo lo que corresponde a la parte de obstetricia forense a partir del embarazo. Ahí nos tocaba, ¿no? ¿Con ustedes? Sí, doctor, nos quedamos ahí. Perfecto. Bien. Entonces vamos a empezar a ver el tema de obstetricia forense. Tal como les había comentado, empezando por lo que significa el concepto de definición. Tenemos entonces, ¿qué es el embarazo? Es un proceso secuencial dinámico que se inicia inmediatamente después de la fecundación y concluye antes del parto. Fíjense que hay algunos términos que, si bien pueden en algún caso ser explícitos, pero es necesario en algún caso fundamentarlos. ¿Qué es el embarazo? Un proceso secuencial y dinámico. Secuencial, ¿qué quiere decir? Que tiene paso por paso, que después del primer paso viene el segundo, ¿ya? No se puede saltar. Por lo tanto, el embarazo es un proceso secuencial. Empieza con el primer mes, luego el segundo mes, luego el tercer mes del embarazo, luego el quinto mes del embarazo. No. No puede saltarse, a eso me refiero. Después del tercer mes, tiene que venir obligatoriamente el cuarto mes, el quinto mes, tiene que tener secuencia. Ese es uno de los detalles. No hay que puede saltarse. Y dinámico. ¿Por qué se dice que es dinámico? Porque permanentemente está en movimiento, está en crecimiento, está en desarrollo, permanentemente. Por lo tanto, cuando hablamos de dinámico, ¿ya? Empieza el embarazo a desarrollarse el primer mes, sigue desarrollándose el segundo, sigue en movimiento el tercero, después viene el cuarto, y después del cuarto se va a descansar un mes, y de ahí continúa. No hay eso. No ahí se va a descansar, se va a parar un poquito el embarazo, de ahí continúa, no se puede. Es dinámico, es permanente, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el término de secuencial y dinámico. ¿Cuándo empieza el embarazo? Empieza inmediatamente después de la fecundación y concluye antes del parto. Bien. Ahora vamos a ver algunos términos que también son importantes tomarlos en cuenta, simplemente para fundamentar algo que probablemente ustedes van a estar permanentemente en contacto, ¿ya? ¿Qué es lo que como parte médica, como parte del sector salud, uno utiliza cierta terminología y otra que la utilizan con mucha frecuencia el sector que no es propiamente de salud? ¿Cuánto dura el embarazo? El embarazo dura 280 días. El embarazo dura, si es en semanas, 40 semanas. Si es en meses, el embarazo dura 9 meses calendario o 10 meses lunares. Todo esto en realidad es más o menos lo mismo. Si hablamos en días, hablamos 280 días. Si hablamos en semanas, hablamos 40 semanas. Tengan en cuenta que somos seres biológicos.
no seres matemáticos, porque alguien podría decir, no siempre es 40 semanas, evidentemente. Y si queremos precisar un poquito más, en la mayoría de los casos, el primer parto se adelanta. No se espera a las 40 semanas por el hecho de que es la primera vez que el organismo materno comienza a desarrollar parte de su propia estructura fisiológica del embarazo, que el útero, que la pelvis, y por lo tanto, en algunas oportunidades no siempre espera hasta el último. El organismo ya está, si se quiere un poquito el término, cansado del embarazo. A las 38, 39 semanas, pues, y viene el parto, ¿ya? Pero colocamos como término medio, como promedio, como un parámetro de referencia. Utilizamos el término 9 meses y utilizamos el término también 9 meses calendario o 10 meses lunares. El término de 10 meses lunares es un término que maneja los meses, ¿ya?, con días exactos. Ustedes saben que el calendario, los meses calendario, un mes calendario puede tener 28 días, otro 29, otro 30, otro 31, ¿ya? Por lo tanto, puede haber esa variación. En cambio, los meses lunares tienen exactamente 28 días. Si 28 días tienen los meses lunares y son 10 meses, tenemos los 280 días, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos. Bien. Ahora vamos a ver algunos términos que son muy importantes que ustedes los conozcan. Bueno, pero ¿por qué son importantes que ustedes los conozcan? Porque trasciende el término de la asignatura, que los van a necesitar fuera del término de asignatura de medicina legista. Por eso que es importante. Tenemos los aspectos médicos, que es la presunción, probabilidad y certeza del embarazo. Bueno, siempre les había mencionado, y en reiteradas oportunidades, que los títulos y subtítulos siempre íbamos a empezar con su definición o concepto. Esta va a ser probablemente una excepción, porque ahora vamos a tratar los aspectos médicos del embarazo, ¿ya? Si ustedes me dijeran, ¿cuál sería la definición? La definición viene implícita. ¿Qué son los aspectos médicos del embarazo? Son los aspectos médicos del embarazo. O sea, no tiene mayor definición. Ahora, ¿cuáles serían esos aspectos? La presunción, probabilidad y certeza. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos que son importantes que los marquen, que los tomen en cuenta. Presunción. Son signos, síntomas comunes a diferentes estados patológicos y compatibles con los signos y síntomas del embarazo. ¿Por qué hacemos esta discriminación? Separamos. ¿Por qué no ponemos todo junto, signos y síntomas de las enfermedades y del embarazo? No. ¿Por qué? Porque el embarazo no está considerado como una enfermedad. Está considerado como un proceso fisiológico. Entonces, cuando hablamos de presunción, vamos a mencionar algunos signos y algunos síntomas que se presentan en diferentes estados patológicos, en enfermedades, por un lado. Y por el otro, también se presentan durante el embarazo. Son signos y síntomas que se presentan durante el embarazo. Bien. Hemos mencionado algunos términos acá que son muy conocidos para ustedes,
pero con el afán un poquito de reforzar nada más. Es la diferencia entre signos y síntomas. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre signos y síntomas? Bien, con la descripción. Hay un término muy sencillo, lo que dice Carlos está correcto, ¿ya? Pero hay una manera de separar de una manera un poquito gruesa, pero muy clara, ¿ya? Signo, lo que se ve, síntoma, lo que se siente, ¿ya? Esa es la manera más simple, si se quiere, de separar esos dos términos. Entonces, ¿cuáles van a ser esos aspectos de presunción del embarazo? Puede ser amenorrea corta, puede ser náuseas, puede ser vómitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la amenorrea corta puede presentarse también en diferentes estados patológicos. Puede ser endocrinos, puede ser también de tipo nervioso, ¿ya? Que se adelanta el periodo, que se atrasa el periodo, etc. Entonces, va a dar esa situación. Y hemos mencionado náuseas y vómitos que están presentes como signos o síntomas del embarazo, pero es también un signo o un síntoma de algunos estados patológicos, transgresiones alimenticias, disquinesias hepatobiliares. Estos aspectos de alguna manera nos pueden dar náuseas, nos pueden dar vómitos. Entonces, ¿y por qué hablamos de amenorrea corta? ¿Ya? Porque al ser un proceso secuencial y dinámico el embarazo, ¿ya? No empezamos con el embarazo de tercer y de cuarto mes, empezamos con el embarazo de un día, 2 días, 3 días, etc. Y por lo tanto, lo primero que se va a presentar para darse cuenta desde el punto de vista signo-sintomatológico es que ya no le vino la regla. 1 día, 2 días, ¿ya? Entonces, podría eventualmente confundirse esa amenorrea corta. ¿Por qué? Porque, digo, confundirse porque puede ser que al 4.º día le baje su periodo y ahí se acabó ese signo que es compatible con el del embarazo. Bien, ahora tenemos la probabilidad. La probabilidad, tenemos nosotros que son signos, síntomas, eventualmente pruebas laboratoriales específicas del embarazo, pero escuchen, pero que de ninguna manera determinan certeza. Es importante entonces tomar en cuenta cuando hablamos de probabilidad, signos, síntomas y algunas pruebas laboratoriales que son específicas del embarazo ya, específicas, pero que no determinan certeza. ¿Cuáles podrían ser estos signos? Podríamos empezar lo mismo, podríamos empezar tal vez por las náuseas, vómitos. Ya acá tendríamos que empezar por amenorrea larga, porque estamos hablando ya específico del embarazo. Amenorrea larga. Podríamos empezar por cloasma, esas manchas que salen en la cara. Podríamos empezar por la turgencia de las mamas. Podríamos empezar por la pigmentación de las mamas o de los pezones. Es más, podríamos inclusive mencionar el calostro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es importante estos signos de probabilidad. Bien, puede haber inclusive el crecimiento del abdomen, pero ¿dónde es lo más importante en este caso? ¿Ya? Cuando hablamos de probabilidad, escuchen, son signos y síntomas
específicos del embarazo, pero que de ninguna manera determinan certeza. Si ustedes quieren de una manera más clara, todos los signos o síntomas de un embarazo pueden estar presentes, menos el feto. Menos el feto. Parece un poco raro lo que les estoy mencionando. No, eso está descrito, después podemos analizar, en el embarazo psicológico. ¿Ya? En el embarazo psicológico. Vamos a hacer mayor énfasis un poquito después. Todo tiene menos el feto. Cuando hablamos de certeza ya vamos a regresar un poquito a la probabilidad. ¿Qué es la certeza? ¿Ya? La certeza son signos, síntomas, pruebas laboratoriales inequívocos del embarazo. Signos, síntomas o pruebas técnico-laboratoriales inequívocos del embarazo. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque acá ustedes sí pueden dar un certificado de embarazo. En cambio, en la probabilidad no podrían dar un certificado de embarazo. ¿Por qué? Porque el certificado, el término de certificado, viene de certeza. Y estamos hablando de probabilidades, no de certeza. En cambio, en el último acápite que estamos viendo, acá todo lo que nos dé algunos síntomas, algunos signos o pruebas laboratoriales son inequívocas. Es decir, con esas pruebas nosotros sí hacemos un certificado de que esa persona tiene el embarazo. ¿Cuáles podrían ser? A ver, ¿quiénes me podrían indicar algunos signos, síntomas o pruebas técnico-laboratoriales del embarazo? ¿Cuáles podrían ser? Ya, bien. Ya. Ya, pero muy bien. Pero vamos a analizar ya desde el punto de vista del profesional en salud, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ustedes ya tienen que guardarse las espaldas. La gonadotrofina coriónica, que es evidentemente una prueba laboratorial en orina de la presencia de esta hormona, la gonadotrofina coriónica que está en el embarazo, ¿sí? Hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero ya fíjense las sutilezas de la medicina legista. No siempre la gonadotrofina es signo actual del momento del embarazo. Pero ya estamos hablando desde el punto de vista de la medicina legista. ¿Por qué? Porque con la gonadotrofina coriónica puede haber un falso positivo y falso negativo. Ambas cosas pueden presentarse. Ejemplo, es una prueba que se hace en orina, ¿ya? Que normalmente hay que hacerla 10 días después de la fecha en que tenía que venirles el periodo. O si ustedes quieren, 40 días después de la fecha en que les bajó. ¿Ya? Da más o menos lo mismo. 40 días después de la fecha, ya la gonadotrofina coriónica, si hubiera embarazo, va a estar positivo. Como estamos hablando de seres biológicos, no matemáticos, hay personas que ustedes conocen, que hay un montón, que no siempre el periodo es, por decir, matemáticamente cada 28 días. Algunos pueden ser cada 27, 26, 27, 26, 28, 29. Puede variar,
dentro de lo fisiológico, de lo normal, puede variar unos días más, unos días menos, por la tensión, por el estrés, por la alimentación, por lo que ustedes quieran, puede haber esa variación. Entonces, miren ustedes, una persona que está con la ansiedad porque ya se retrasó unos días su periodo, unos días, ya está, pues, por decir de una manera muy coloquial, ya está pues con el Jesús en la boca, ¿no? De decir, no será que estoy embarazada. Ya está así. ¿Y qué hace? Espera exactamente lo que le han dicho, o 40 días o 10 días después de su periodo. Pero si su periodo no es exactamente cada 28 días, podría haber una discreta variación. Por lo tanto, se hace la prueba del Gravindex, de las Gravindex o gonadotrofina coriónica, ¿y qué le va a salir? Le va a salir negativo, ¿ya? Sin embargo, si esa prueba, por decir algo, se la hubiera hecho 2 días después, le salía lo correcto, positivo. Entonces, puede eventualmente haber lo que se llama un falso negativo. ¿Qué quiere decir? Que estando embarazada, porque la prueba no ha sido tomada tan perfecta, que somos fisiológicos, no matemáticos, tan exacta ese día, puede que se adelantó un día o 2 días la prueba y le va a salir negativo. Y sin embargo, 2 días después la prueba va a ser positiva. No quiere decir que 2 días después recién se embarazó. No, 2 días después las gonadotrofinas ya se hicieron presentes. Eso es un falso negativo. ¿Por qué falso negativo? Porque hay embarazo, pero el resultado salió negativo. Pero también desde el punto de vista legal puede haber un falso positivo. Es decir, que en el momento en que se hace la prueba, sale positivo y no hay embarazo. Que eso nos interesa desde el punto de vista del aspecto médico legal. ¿En qué sentido? Obviamente que con el embarazo las gonadotrofinas están presentes. Partamos de esa premisa. Están presentes ya las gonadotrofinas. Pero resulta que por alguna circunstancia puede ser, entre comillas, natural o puede ser criminal, se realiza un aborto. Se realiza un aborto, ¿ya? Sale la criatura, hay la expulsión de la criatura del vientre materno, ¿ya? Sale la criatura y se hace la prueba de la gonadotrofina coriónica, por orden judicial, por lo que ustedes quieren. Se hace la prueba. ¿Y qué es lo que va a salir? Positivo. Ese momento va a salir positiva la prueba porque tiene todavía sus gonadotrofinas, sin embargo ya no tiene el embarazo. Por eso que hay que ver que en el caso de las gonadotrofinas coriónicas puede haber esa situación de eventualidad que es necesario que las tomen en cuenta desde el punto de vista legal, como es el falso positivo o el falso negativo. Y digo lamentablemente, esta prueba, por la sencillez de su elaboración y las circunstancias, puede, desde el punto de vista médico-legal, tener algunos problemas bastante serios. Voy a darles algún ejemplo, no voy a entrar a detalles para evitar susceptibilidades muy lógicas llegado el momento. Si para algún trámite en particular se necesita que una muchachita esté embarazada, ¿ya? O a la inversa, se necesita que no esté embarazada, y sin embargo está, se puede recurrir a esta prueba. ¿En qué sentido? No estoy dando receta ni recomendación, sino es para que ustedes tengan algún fundamento en qué basarse llegado el momento. Si alguna muchachita requiere, por alguna circunstancia, tener un documento que diga que está embarazada, va a un laboratorio, no de los
más sofisticados, ¿ya? Pero va a un laboratorio y dice, mire, ¿qué tengo que hacer para que me dicen que que hacen una prueba en orina, porque yo quiero saber si estoy embarazada, tengo retraso, no me importa, 5 días, 10 días, no, tiene que ser más de 10 días, tengo retraso de más de 10 días, quiero saber qué tengo que hacer. ¿Qué le van a decir? Véngase mañana trayendo en un frasquito la orina. Perfecto. Al día siguiente, va y habla con una amiga que esté embarazada, recientemente embarazada, si ustedes quieren, y le dice que en la mañana ella va a recoger la orina de esa su amiga, la va a poner en un frasquito. Va al laboratorio y le dice, mire, ayer yo vine, me indicaron de que tenía que hacer esto. Ah, sí, aquí está. ¿Cómo se llama? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Y si le piden el carnet, va a tener el carnet, su carnet. Pero la orina no es de ella. Entonces va a tener el carnet, le van a anotar su nombre, al día siguiente, ni siquiera al día siguiente, sino en la tarde le van a decir, vengas en la tarde, que ya va a estar el resultado. Va en la tarde, ¿y qué le va a salir? Gravidex positivo, ¿ya? Con el nombre impreso en el informe médico laboratorial, con el informe va a salir con su nombre, y es más, todavía ahí abajo va a salir, felicidades por su embarazo. Y no está embarazada. Miren ese aspecto. Lo mismo puede haber cuando se quiera hacer pasar, estando embarazada, que el resultado salga negativo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Más o menos jugar de la misma manera. ¿Ya? Si ella está embarazada y por cualquier circunstancia no corresponde, no conviene que figure en ese documento, pero hay que tenerlo, por ejemplo, un certificado laboral, ¿ya? Que está embarazada, entonces, ¿qué hace? De cualquier amiga le pide en la mañana la orina de la mañana, ¿ya? La orina de la mañana. Va con la orina de la mañana y esa orina de la mañana no tiene gonadotrofinas porque no está embarazada su amiga. Y sin embargo, va a salir con su nombre, que no hay el embarazo. Fíjense esos pequeños detalles que eventualmente puede existir, ¿ya? Bueno, ahora, los aspectos que sí pueden tener certeza, aquellos que serían inequívocos del embarazo. Tenemos nosotros como pruebas inequívocas del embarazo la ecografía, ¿ya? La ecografía. Esta es una prueba inequívoca, inclusive para los que no somos del área de la imagenología o de la ginecobstetricia. Bien. Si nosotros vemos una ecografía de un probable embarazo, y nos cuesta, hay que reconocer, nos cuesta reconocer las estructuras, pero hay algunas que no solamente para los expertos, sino para todos, no es difícil de reconocer. Que dentro de esa ecografía se puede ver una secuencia, como un rosario, secuencia, de pequeñas estructuras similares unas detrás de otras. Esa pequeña secuencia constituye la estructura vertebral del fetito. Ya hay esa estructura vertebral, esa secuencia de pequeños huesecillos. ¿Con qué se puede confundir? Con nada. Dentro del abdomen de la madre no hay esa secuencia. Y si queremos relacionar con las vértebras, la secuencia de las vértebras de la madre, pues no hay ni punto de comparación. Primero, la posición, ¿ya? Y segundo, el tamaño es pues totalmente desproporcionado. Una vértebra de la madre pues incluirá unas 5 o 6 vértebras o más de la criatura. Entonces,
no habría confusión con nada. No hay una estructura en el abdomen de la madre que sea compatible, si se quiere, con una secuencia de huesecillos. Entonces, si uno logra identificar, porque el experto pues no tiene la menor duda de otros aspectos, pero puede identificar eso, ya tiene la certeza de que hay embarazo. Lo mismo podría ser el foquito, bueno, se llama foco también, aórtico, ¿ya? El botón cardíaco. El botón cardíaco también es otra prueba de certeza, que es, ¿por qué le llaman foquito? Porque eventualmente puede parecerse a una luz intermitente de un foquito de Navidad. Vemos en la ecografía que hay algo que como que se prende y se apaga, se prende y se apaga. ¿Y qué es? El botón cardíaco, del latido. Entonces, nos llama la atención. No hay tampoco con qué confundirse. Entonces, como prueba de certeza tendríamos una ecografía. También como prueba de certeza tendríamos un Doppler o la fetocardia. La fetocardia, que es el latido fetal, ¿ya? Inicialmente hace N cantidad de años, hablo un par de siglos, varios siglos atrás, no había fonendoscopio, pero a algún genio se le ocurrió inicialmente con una especie de papel grueso, para que vean la similitud, tipo cartulina, hacer un cono, ¿ya? Para tratar de escuchar mejor, primeramente, el corazón de una persona, ¿ya? Entonces, ese cono hacía que el sonido no se disperse de este lugar donde es producido en el corazón hasta el oído de la persona que va a ir escuchando. Ese cono. Después ese cono se fue perfeccionando, ¿ya? Y no solamente era de tipo cartulina, sino de una madera que tenía mucha resonancia, ¿ya? Entonces se utilizaba un cono, pero ya elaborado con madera especial que tenía mucha resonancia, y eso se utilizaba de la misma forma. Estos conos, ya se los utilizaba de tal forma que ya se podía captar el latido fetal. Entonces ya no era necesario poner en el tórax de la mamá, sino se podía poner en el abdomen de la madre, ¿ya? Y estos conos se llamaban campana de pinar, precisamente por el ideólogo, campana de pinar, y que obviamente era pues un adelanto tremendo, porque se podía escuchar bastante mejor. Bien, pero después ya vinieron el estetoscopio, el fonendoscopio, que ya se escuchaba mejor con la misma membranita que se tiene, se escuchaba mejor el latido de la madre y el latido del feto. Pero después la tecnología siguió avanzando. Ahora este latido, este Doppler, ya, viene el latido, pero viene con un parlante. Ese parlante todavía se puede dar volumen para aumentar el sonido. Entonces, con este aparato perfectamente se escucha, y se escucha de una manera fuerte, por un lado, si uno quisiera escuchar el latido del corazón de la madre, pero por otro lado se escucha perfectamente el latido de la criatura. La pregunta, pero ¿habrá alguna forma, estamos hablando de certeza, ¿habrá alguna forma de tener la certeza de que eso es del corazón del niño? Sí, total. ¿Por qué? Primero la ubicación, ¿no? La ubicación es en el tórax para la madre y para la criatura es en el abdomen de la madre. Pero otro detalle, la frecuencia. Ustedes saben que en condiciones normales, la frecuencia de una persona adulta puede estar entre 60, 70, 80, 90, más o menos de 60 a 90, los latidos por minuto. En cambio, en la criatura, el latido fetal
es alrededor de 140 latidos por minuto. Por lo tanto, no hay punto de comparación. Fácilmente el corazón de un adulto ustedes pueden escuchar y contar sin mayor problema, porque es poquito más de un latido por segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Se puede contar bien. Pero hay que tomar en cuenta que el latido de la criatura es el doble de velocidad. Una de las pruebas de saber si es el latido de la criatura es cuando a veces nos equivocamos en contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya nos equivocamos porque es muy rápido. Es 140 latidos por minuto. Entonces, es una prueba de certeza. Una prueba hematológica también es prueba de certeza, la prueba hematológica. La de orina, como bien decía su compañero Carlos, es una prueba, pero que hay que tomar en cuenta los aspectos del falso positivo y falso negativo. Ahora, voy a dar también algún criterio, ¿ya?, de que hay cierto tipo de pruebas que ustedes no han utilizado, no de ninguna manera han utilizado, le han escuchado hablar de que hay unas pruebitas que uno puede comprarlas en la farmacia, unas cintas, unos test que vienen en cinta, que se pone con la orina y va marcando un color determinado si hay el embarazo o no. Estas pruebitas, con las debidas disculpas, ¿ya?, pareciera que no son pruebas muy recomendadas, ¿ya? Y la manera en que ustedes se pueden dar cuenta es qué profesional especialista en ginecobstetricia utiliza las cintas. No utiliza. Utiliza las demás pruebas, pero no utiliza las cintas. ¿Eso qué quiere decir? Que para el especialista no tuviera un valor de certeza, para empezar. Hay otra prueba de certeza, pero yo quiero que ustedes tomen muy en cuenta porque acá podría haber algún error que se pueda considerar un poquito serio, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta. Hay otra prueba de certeza para el embarazo. Es los rayos X. Pero hay un detalle que es fundamental, no se olviden esto, porque si se olvidan y colocan como cualquier otra prueba, inclusive la pregunta estaría mal, ¿ya? La pregunta estaría mal. ¿A qué nos referimos? A la radiografía. A la radiografía. Escuchen esto. La radiografía es una prueba de certeza cuando la madre está muerta. Cuando la madre está muerta. No se puede hacer radiografía con una mujer embarazada para saber si hay criatura dentro. La cantidad de rayos Röntgen que tiene una radiografía se calcula por lo general con el peso de la persona. Puede ser 70 kilos, por ejemplo, sobre 70 kilos para que pueda sacar partes blandas, partes duras, etc. Los especialistas hacen un cálculo de acuerdo al peso de la persona. Por eso pongamos como ejemplo 70 kilos. ¿Por qué? Porque no pueden ponerle demasiada radiografía porque los rayos son tóxicos. No se puede estar sacando radiografías, ni resonancias, ni resonancias, ni tomografías TAC a cada momento. Quedan las irradiaciones. Por lo tanto, no se puede estar sacando a cada momento. Ahora, si se calcula por kilogramo peso la cantidad de radiaciones y se ha calculado que para una persona podría ser alrededor de 70 kilos, ¿se imaginan la cantidad de rayos que llegaría a una criatura en el vientre materno? Esa criatura pesa 3 kilos y va a recibir radiaciones de 70 kilos. Ya se pueden imaginar el daño probable que se pueda hacer. Por lo tanto, si ustedes mencionan la radiografía como prueba de certeza del embarazo, necesariamente tienen que colocar esto, pero en pacientes fallecidos o en pacientes fallecidas.
Ahí se puede utilizar porque tanto la madre como el crío han fallecido, se hace la radiografía y se comprueba que hay embarazo. Entonces, eso facilita mucho la autopsia. Ya se entra con certeza de que hay que abrir cavidad uterina para ver la criatura, cuántos meses tiene la criatura, cómo ha estado la criatura, si murió, etcétera, como consecuencia de qué. Se puede hacer un estudio de esa criatura abriendo la cavidad uterina, pero con la certeza de que sí hay el embarazo, solamente, reitero, en personas fallecidas. Bien, ahora, tengan en cuenta, les decía que el término de certeza precisamente es la base, ¿ya?, el principio del certificado. Y ustedes, cualquier momento, pueden dar una prueba o solicitar, si ustedes quieren, a través de un requerimiento les pueden solicitar, o una paciente decirle, quiero un certificado de que estoy embarazada. ¿Ya? Si ustedes tienen la prueba de certeza, pues hacen el certificado sin mayor problema, porque tiene en qué respaldarse. Si no, no lo hagan. No hagan esa prueba de certeza cuando exista probabilidad, solamente cuando exista certeza. ¿Por qué? Porque después tenemos en el Código Penal, a partir del artículo 201, 200, 189, certificado médico falso, uso de certificado médico falso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que hay sanción porque uno ha hecho el certificado médico falso, o que ha utilizado falsamente un certificado. Cualquiera de esos dos aspectos son penalmente sancionados. Por lo tanto, hay que tener mucho ese cuidado. Algo que quieran sobre presunción, probabilidad y certeza. Algo que tengan dudas, ¿sí? Sí. Sí, 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 certeza. Es lo que acabo de decir. No sé si recuerdan, la prueba de sangre estaría considerada como prueba de certeza. En cambio, la prueba de la hormona gonadotrofina en orina tendría falso positivo y falso negativo. Por eso ahí les indiqué, dentro de las pruebas de certeza, la prueba de sangre que se hace. Las de las cintitas, disculpen, es un poquito más agua bendita. Poco más que agua bendita nomás, no tiene más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos nosotros y hemos visto los aspectos médicos del embarazo y como les decía un poquito con sarcasmo, los aspectos médicos del embarazo son los aspectos médicos del embarazo. Ese es su concepto de definición. De la misma manera, en este caso, ¿cuáles son los aspectos legales del embarazo? Los aspectos legales del embarazo son los aspectos legales del embarazo. No hay en este caso una definición, un concepto aparte del que hemos mencionado en el título. Estos aspectos legales del embarazo lleva el nombre de legales porque tenemos que relacionar con las leyes, nada más. Pero ¿cuáles podrían ser estos aspectos legales? El embarazo psicológico, la simulación del embarazo, la disimulación del embarazo. Entonces, acá tenemos nosotros el embarazo psicológico. Fíjense entonces en el pequeño concepto. El embarazo psicológico es el deseo
compulso y vehemente, el deseo compulso y vehemente, compulso es un término junto, no es compulso, es compulso y vehemente, de quedar embarazada. Ahora escuche, este embarazo psicológico puede tener los signos y síntomas de presunción y probabilidad del embarazo, lo que hemos visto anteriormente. Puede tener los signos de presunción y probabilidad del embarazo. Y cuando hablamos de probabilidad, recuerden que puede tener signos y síntomas específicos del embarazo, pueden tener todos los signos y síntomas específicos del embarazo, menos la criatura. Todo lo demás pueden tener. Ahora, ¿qué de particularidad o qué de particular tiene el embarazo psicológico? Esto que les voy a decir solamente es para fundamentar este aspecto, pero no quiere decir que esa es la solución, ni ese es el único dictamen que se puede dar o conclusivo sobre el embarazo psicológico, ¿ya? Solamente es un ejemplo de los que probablemente podrían haber más. Eventualmente se ha presentado el embarazo psicológico justamente con los términos que hemos utilizado, deseo compulso y vehemente de quedar embarazada. Esto puede ocurrir eventualmente en las personas que ya son primigestas añosas. ¿Qué quiere decir? Que ya son mujeres ya bastante mayores para tratar de empezar su primer embarazo. El número lo voy a dar un poquito ficticio porque no hay un número exacto, pero vamos a suponer 45 años. Si ustedes analizan esta persona, esta mujer, 45 años, ya está pues al borde de la menopausia, imagínate. Entonces, entre comillas, un poquito tarde para empezar su primer embarazo. Pero resulta que por cualquier circunstancia recién consigue una pareja permanente, un amor, lo que sea, se casa si ustedes quieren, ¿ya? Y comienza la carrera en contra de la cronología. Empieza la carrera. ¿Qué quiere decir? Que a cada mes en que le venga su periodo, es un mes de que está perdiendo la carrera. Está perdiendo. Es un mes de frustración que ya en estas circunstancias le venga su periodo, porque está desesperada con el deseo compulso, ansiosa de quedar embarazada. Entonces, cada vez que se acerca la época de la posible menstruación, está con el Jesús en la boca. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no. Por lo tanto, si le viene, empieza nuevamente la frustración y después la esperanza. La esperanza. Llega un momento en que tan fuerte, lo que hemos dicho al principio, tan fuerte es ese deseo compulso y vehemente de quedar embarazada, que llega el momento en que convence a su propia actividad mental, convence a su cerebro de que sí se embarazó. Ese es el embarazo psicológico. Y como mentalmente ha convencido a su propio yo, a su propio cerebro, de que está embarazada, que comienzan a aparecer, lógicamente, los signos y síntomas del embarazo. Comienzan a aparecer. Aparece la amenorrea prolongada, comienza meses, aunque no crean, aparece la distensión abdominal, comienza a crecerles la barriguita, les crecen los senos, aumenta la pigmentación en los senos, aumenta la pigmentación de del famoso cloasma gravídico, náuseas, vómitos, exactamente lo mismo. Todo. ¿Por qué? Porque ha convencido a su propio organismo de que está embarazada. Y esto tiene una consecuencia muy interesante para el análisis. Como se ha convencido a su propio organismo de que está embarazada, no puede embarazarse biológicamente. Imagínense. ¿Por qué? Porque tanta es esa desesperación que su organismo, entre comillas, ya se embarazó. Y ustedes saben que no puede haber dos embarazos a la vez. ¿Ya? Entonces,
Peor todavía, porque no puede embarazarse. ¿Y por qué el embarazo psicológico está dentro de los aspectos legales? Ahí viene la diferencia. Que el embarazo psicológico no nos miente. La mujer que tiene embarazo psicológico no nos engaña, no nos está mintiendo. Esta persona, por ese deseo compulso, por ese estado que va a tener, ella tiene la certeza de que está embarazada. Entonces es muy difícil que uno le convence y le diga, no, de usted no tiene su embarazo. Ella siente náuseas, ella siente vómito, le ha crecido el abdomen, tiene secreción de leche, las mamas turgentes, y que venga alguien de afuera y que le diga, no, usted no tiene embarazo. No. Por lo tanto, por eso es importante, si, aunque valga el término, le hacen jurar en la Biblia de que si ella está embarazada, ella puede jurar y decir que sí. Por lo tanto, a ver los aspectos legales, esa respuesta en el embarazo psicológico no es punible, no es sancionable, porque no tenemos que considerar desde el punto de vista legal como una mentira, como un engaño. Porque ella no nos está mintiendo para ella, ¿ya? Ella, para su estado mental, ella está diciendo la verdad. Por eso es importante, dentro de estos aspectos legales, considerar que el embarazo psicológico no es punible. No es punible, ¿ya? Bueno, ese es el embarazo psicológico. Ahora tenemos la simulación del embarazo. La simulación del embarazo. La simulación del embarazo, ¿ya?, es lo que se denomina también la falsa preñez. La falsa preñez. Quiere decir que biológicamente no hay el embarazo, pero por cualquier motivo, fíjense los motivos que voy a mencionar, cualquier motivo de chantaje o extorsión, o para dar a una criatura derechos que no le corresponden, se finge preñez. Entonces, esa es la simulación del embarazo. Ahora vamos a la aplicación a los ejemplos. En la simulación del embarazo, reitero, no hay embarazo, pero por cualquier circunstancia se quiere hacer creer que está embarazada. Esto sí es punible, sí es sancionable. Se está simulando el embarazo. Ahora, ¿por qué razones? Chantaje o extorsión, que está tipificado en el artículo 333 del Código Penal como extorsión precisamente, como extorsión. Un ejemplo de los varios que pueden haber. Este es ficticio, ya tomen en cuenta, este es un ejemplo ficticio, porque este ejemplo habla de un varón infiel. Eso es de novela, ¿no? En la realidad creo que no hay eso. Bueno, entonces, un varón que tiene su hogar constituido y aparte del hogar tiene una parejita, ¿ya?, con la que la pasa divino, muy bien, todo lo que sea. Pero llega un momento en que recapacita y vuelve al redil, vuelve nuevamente a su hogar. Pero aquella persona, ¿ya?, con la que estaba eventualmente, dice, claro, me usó todo el tiempo que quiso, ahora vuelve a su hogar, él feliz, su familia feliz, ¿y yo qué? No, esto no puede quedar así. Entonces, ahí viene algo que hemos visto, pero no es lo único, de hacer un certificado o un informe laboratorial. ¿Se acuerdan que hemos visto? Con las mismas gonadotrofinas, etcétera. Un informe laboratorial que de alguna manera salga con su nombre, eso es lo que hemos comentado, que tiene la prueba del embarazo positiva, Gravindex positivo, el de orina. Ha conseguido ese documento, entonces habla con su expareja y le dice que ella está embarazada, acá está el documento, y le dice que
si no le da sus pasajes para Italia o España, porque todavía está de moda irse a Italia o España, no le da sus pasajes, los pasajes para Italia o España, este certificado le va a mostrar a su esposa. Para evitar el problema, lo que sea, puede recurrir y hacer eso. O si no, por más de que se haga un escándalo, la denuncia. Si la denuncia, la simulación del embarazo es punible, es sancionable a través del artículo 333 del Código Penal, que dice extorsión. ¿Por qué? Porque está, como dice el código, constriñendo, apretando a esta persona para hacerle tomar una actitud que no sería la más correcta. En este caso, como ejemplo hemos dado, que tenga que darle para sus pasajes, que tenga que darle para el viaje, etcétera, etcétera. Lo está chantajeando, lo está extorsionando, porque si no, pues puede mostrar ese documento. Eso es una forma de la simulación del embarazo. La otra forma de simulación del embarazo, ya como ejemplo, y que les había comentado, es para dar a una criatura derechos que no le corresponden. También es punible, pero como ejemplo de aclaración. Esto lamentablemente ha ocurrido bastante en épocas pasadas, y ahora voy a dar el ejemplo de épocas pasadas para evitar susceptibilidades de situaciones actuales. Un ejemplo real, épocas pasadas, ahí vamos a quedar, que una flamante profesora, egresada, titulada, flamante, de origen muy, muy humilde, consigue y logra ser profesional en la educación. Las personas que salen de la normal, bueno, siempre han tenido que el primer año o en los años de provincia son pagados por el Estado. Entonces, apenas salen, concluyen sus papeles, ya se pueden ir a provincia y ya tienen sus primeros sueldos. En este caso, de esta profesora, le tocó ir a provincia, pero como reitero, era de una situación económica bastante deprimida. Aprovecha, ya, ahora que ya tenía su sueldito, su trabajo, aprovecha para llevarla a una hermana que es joven, pero menor que ella, a la provincia, de tal manera de que viva con ella, le ayude en algún caso, bueno, y termine tal vez de estudiar el colegio, que era lo que se pretendía en una provincia. Bueno, por azares del destino, esta muchachita menor que la profesora, pero no por mucho, menor que la profesora, se embaraza, ¿ya? Ya se pueden dar cuenta, dos hermanitas jóvenes sin muchos recursos, una sin ningún recurso y la otra empezando su actividad laboral como maestra. No había de dónde sacar recursos para hacerla atender a su hermanita durante el embarazo y en el parto. Entonces, ¿qué hace? Vuelvo a reiterar, estoy hablando en pasado exprofesamente. Cuando ya le va a tocar el embarazo, le da su carnet de identidad a su hermana menor, a la que no es profesora. Le da su carnet de asegurada a cualquier caja, le da su carnet de asegurada y su boleta de último pago. Con esto se va a la ciudad, regresa a la ciudad si ustedes quieren, se presenta en la caja donde están aseguradas o donde estaban aseguradas y dice, entre comillas, yo soy la profesora tanto, ¿ya? Su carnet, aquí está. Y ustedes saben que las cédulas de identidad, pues la imagen que sacan en las células puede parecerse a todos menos a uno mismo, ¿ya? O sea que es difícil de decir si es la misma persona. Y peor aún, si la persona que presenta está embarazada, pues la carita le cambia siempre un poco más, edema, hinchazón de la cara, y ya después en los últimos días un poquito diferente. Entonces, tiene ese carnet, tiene el carnet de asegurado, tiene la boleta del último pago y la atiende. Le atienden en la caja. En el momento en que la atienden en la caja, que todo entre comillas sería gratis, desde ese momento la criatura
ya recibe todos los beneficios de la seguridad social. Ya recibe todos los beneficios de la seguridad social. Por lo tanto, será acreedor, esa criatura acreedora, a beneficios que no le corresponden. Y eso está tipificado en el artículo 144 y 145 del Código Penal, que en su parágrafo 4 dice: la que fingiera preñez va a tener sanción penal. ¿Y quién es la que finge preñez? Es la profesora, porque de acuerdo a su documentación, es la profesora la que ha tenido el bebé. Es la profesora la que va a recibir, entre comillas, los subsidios de lactancia, los subsidios del hogar, los subsidios de todo, va a recibir. Y sin embargo, no es ella la que ha tenido el hijo. Entonces, eso es falsa preñez. Y si se descubre esto, ya, va a tener sanción penal. Ahora, va a tener sanción penal, pero en el 245, un artículo más, hace hincapié de un aspecto que es necesario que lo conozcan. Ya hemos dicho, va a tener sanción penal. Pero si ustedes analizan la fuente, el origen por el cual se le está dando a esta criatura derechos que no le corresponden, no son malos, si ustedes se dan cuenta. No es maldad a nadie que están haciendo. Es para dar a una criatura que bajo otras circunstancias no hubiera tenido acceso a la seguridad social, no hubiera tenido acceso a los medicamentos, no hubiera tenido acceso a la leche, al queso, a las proteínas, a todo lo que es el subsidio. Ahora tienen. Entonces, si ustedes analizan un poquito, siendo un delito, falsa preñez, pero la acción por la cual se ha hecho es una acción de beneficio para la criatura. Bueno, y en este caso, para la que fingía también falsa preñez, para la que no era la profesora, ¿ya? Entonces, la sanción penal, una vez que se analiza, va a ver, puede ser mínima la sanción penal. Porque, reitero, no ha habido la intencionalidad de provocar daño a nadie, sino que la intención fue darle un beneficio a una criatura que no le corresponde. Entonces, eso es lo que podemos comentar de la simulación del embarazo. Y por último, la disimulación del embarazo. La disimulación del embarazo se refiere, ¿ya?, a que evidentemente hay el embarazo, pero por cualquier circunstancia, ya sea circunstancias familiares, sociales, laborales, se oculta un embarazo verdadero. Bien, en este caso, aclarando desde un principio, en este caso de la disimulación del embarazo, el ocultar el embarazo no es ningún delito. Uno no tiene la obligación de que si se embaraza tenga que hacer comunicación a todas partes del embarazo. Bueno, ahora más bien ya ven desde otro enfoque que más bien puede ser un gusto comunicarle. La persona a través de las redes, Face, WhatsApp, todo lo que quieran ustedes, más bien comunica. Dice, queridos amigos, querida familia, quiero comunicarles que desde hace 3 horas y media ya estoy embarazada, por decir. Dan la primicia. Lo primero es cuestión de contextos, de épocas, etcétera, ya avisan más bien de que están embarazadas. Sin embargo, todavía hay personas que por muchas circunstancias, hemos mencionado, problemas familiares, sociales, laborales, no comunican su embarazo. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, como consecuencia de ocultar el embarazo, puede venir hechos ilícitos. Vamos a ir aclarando y dando el ejemplo. En la disimulación del embarazo, muchas veces se oculta el embarazo por motivos familiares, lo primero que tenemos que analizar, motivos familiares. Lamentablemente, y esto no es una exageración, cuando una muchachita joven se embaraza,
todos ya saben del embarazo, menos los padres. Los padres son los últimos en saber que su hija está embarazada. Primero en saber y segundo en tratar de aceptar la probabilidad de que su hija estuviera embarazada. Los amigos, los compañeros de curso ya saben que está embarazada. Es más, hasta nombre ya le han puesto a la criatura. Y los papás no saben, ni quieren saber, ni quieren sospechar. Tal es así si algún amigo de los padres, para ir un poquito allanando el camino, le dice, ¿te has fijado que tu hija últimamente está durmiendo mucho? Claro, pues cómo no va a dormir por estudiar medicina legista, pues se queda hasta tarde. Estoy dando un ejemplo, nada más. Bueno, no captó la idea. Después puede decirle, ahora que ya las clases son presenciales para las prácticas, puede decir, oye, pero ¿te has dado cuenta que tu hija está permanentemente con náuseas, vómitos? Claro, me he dado cuenta, pues las cosas que comerán pues en la universidad, pues no tiene garantía, comen lo que sea estas muchachas, bueno, no se da cuenta, ni quiere darse cuenta, ni quiere sospechar, son los últimos. Cuando se enteran finalmente de esto, puede ser una situación, en algunos casos, como debería ser, digo con toda claridad, una situación comprensible, ¿ya? No es el fin del mundo, una situación comprensible, pero a veces, lamentablemente, los padres no comprenderían esta situación. Y ese temor que en algunos casos puede tener la hija, puede llevarle a cometer más bien algún tipo de delitos. De manera indirecta, la disimulación del embarazo, por ocultar ese embarazo, pueden llegar aquí al aborto. Al aborto. Pueden llegar también, en algún caso, no solamente al aborto, artículo 263 del Código Penal, sino también pueden llegar a que la madre tome una conducta tremendamente fuerte y lamentable, como puede ser el suicidio. Hay un artículo en el Código Penal, en el artículo 250, que dice abandono de la mujer embarazada. No es lo mismo que una muchachita que no está embarazada, se suicide, entre comillas, por amor. Teóricamente no hubiera un responsable, porque no es la conducta lógica de que por un abandono la mujercita o el varón cualquiera se suicide. Porque si esa fuera la conducta lógica, probablemente no tendríamos muchos estudiantes ni muchos profesores, ¿no? Aquí no, me imagino alguna vez no le abandonaron, no lo dejaron solo, pero no es la conducta coherente y lógica de decir, ¿cómo me abandonó? Me suicido, a la primera ya estaríamos listos. En cambio, ya, si la muchachita está embarazada, hay un componente legal, eso está tipificado en el artículo 250 del Código Penal, cuando habla de mujer embarazada. Si como consecuencia del abandono la muchachita se suicidara, entonces se busca como autor responsable a la persona que la embarazó. Fíjense que la situación no es la misma, ¿ya? Hemos tenido un conjunto musical muy famoso, que precisamente puso muy de moda una pieza musical referida a esto que estoy comentando. Si alguno quiere escuchar esa pieza, va a ver la relación que tiene con todo lo que estamos comentando. Se llama Agosto 21, ¿ya? Y posteriormente un conjunto musical extranjero, pagando el derecho de autoría, la hizo muy famosa esta pieza, que trata de todos los problemas que la niña tuvo como consecuencia de su embarazo y posteriormente las conductas que tuvo que tomar hasta que lamentablemente llega a la muerte. Entonces tenemos que en la simulación del embarazo estamos viendo por problemas familiares.
Pero también hay problemas sociales. Felizmente, y lo digo con toda claridad, felizmente la normativa vigente, que es la ley 548, es el código de la niña y adolescente, por un lado, y por otro lado, la ley de la educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ¿ya?, tienen en su contenido articular, en sus artículos referidos a esto precisamente. Antes, particularmente en los colegios, valga la redundancia, particulares y en especial hasta religiosos, si una muchachita se embarazaba estando en colegio, era motivo de expulsión. Yo no sé si considerarían que el embarazo es epidemia, pandemia, infectación total, es contaminante, algo, pero era motivo de expulsión. Felizmente, esa aberración jurídica ya se ha liberado y ahora no puede haber un colegio, ni un profesor, una profesora, ni una directora que por motivos de su embarazo quieran sacarla del colegio. Otra cosa es que ella o los familiares decidan cambiar, pero si no, no pueden sacarlo. Tiene leyes que protegen a esa criatura de que estando embarazada puede seguir en su colegio. Pero ese es otro motivo, como les digo, que tratan de simular el embarazo un poco como para que no las muevan del colegio, para que no se haga público. Y por último, en la disimulación del embarazo, acuérdense ustedes, la disimulación del embarazo directamente no es punible. La persona que quiere ocultar su embarazo lo oculta. Pero por el motivo de ocultar el embarazo, de manera indirecta, puede llevarse a la comisión de delitos, de manera indirecta. El último ejemplo es motivos laborales que habíamos mencionado. ¿A qué nos referimos con los motivos laborales? Nos referimos a que si hay un concurso de méritos y examen de competencia para un determinado trabajo, y esto lo digo sin ánimo de que pongamos en discusión si es o no discriminación, porque no es el sentido, ¿ya? Pero resulta que han quedado un varón y una mujer. Con el mismo puntaje, en el mismo cargo, entonces va a ser una situación, digamos, de decidir por sutilezas quién se queda en el cargo. Pero ahí viene, la muchachita está embarazada, ¿ya? Ahí viene la pregunta. Si hay dos personas, un varón y una mujer, y la muchachita está embarazada, para acceder a un cargo, la empresa, ¿a quién escogería si ambos tienen el mismo puntaje? ¿A quién escogería? ¿Alguien puede contestar? Probablemente al varón. No probable, seguro, y les voy a decir porque vuelvo a reiterar, estas palabras no tienen nada de discriminación. Pero fíjense, ¿a qué empresa le va a convenir de que apenas empiece a trabajar la muchachita, tenga como que tiene el derecho, pero tenga derecho a no asistir al trabajo 3 meses? El prenatal 45 días, el postnatal 45 días. O sea, se la contrata por la que se necesita, pero después 3 meses no va al trabajo. 1. Después, de acuerdo a la ley, ¿ya?, tiene también de la Seguridad Social 6 meses que va a tener media hora o 1 hora, dependiendo de las empresas, para que llegue antes o después a su hora de trabajo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se considera que tiene que aprovechar para amamantar a la criatura. Hay ese otro aspecto. Y otro aspecto que sí está vigente, quiero adelantarle, que la muchachita tendría el derecho de llevar a su hijo al trabajo. Son argumentos con todo el derecho que se tiene, pero ustedes se darán cuenta que puede de alguna manera para la empresa no ser lo mejor. Por lo tanto, esta muchachita puede decir, no puedo perder la oportunidad de entrar a trabajar, si les digo que estoy embarazada, seguramente que no me van a escoger. Entonces, ¿qué hace? En algunas empresas ponen o colocan, como un requisito totalmente válido, examen de aptitud laboral.
y les piden algunos exámenes muy sencillos, muy sencillos. Por ejemplo, un examen de sangre, ¿ya? Pueden pedirles o les piden una radiografía de tórax, una radiografía de tórax. ¿Se dan cuenta ustedes? Justamente lo que hemos visto. Eso para ver los pulmones, el corazón. Pero si está embarazada no pueden hacerle radiografía. Entonces, ¿qué hace ante esa situación? Como no está en el seguro, todavía podrían hacerle en algún laboratorio particular. Entonces, se manda a hacer, pero no va ella. Busca una amiga que tenga, tiene que ser mujer obviamente, una amiga que tenga más o menos su contextura física, le da el carnet y le dice, por favor, que me saquen una radiografía de tórax. Le sacan la radiografía de tórax y en la misma radiografía viene impreso el nombre. Va con esa radiografía, que es con el nombre de ella, de la posible trabajadora, le muestra al médico, el médico ocupacional, dice, sí, muy bien su radiografía, los contornos del corazón, los arcos, los fondos, todo muy bien. No hay problema, su radiografía, su análisis perfecto. Bueno, empieza a trabajar. Como ya estaba embarazada, a los 3 meses la barriguita está enorme, enorme la barriguita, y ya le va a tocar el embarazo. Y va a solicitar los 45 días de prenatal. Solicita y el jefe de personal va a decir, pero ¿cómo? Si hace 3 meses entró a trabajar, no había nada de acuerdo a los informes del médico, y sin embargo, ya va a tumbar, ya va a salir la criatura. Llaman al médico y el médico dice, esta es la radiografía, comienzan a fijarse. Bueno, no queda otra que la muchachita decir la verdad que había hecho. Tiene sanción penal de manera indirecta. ¿Por qué? Uso de documento certificado médico falso. Porque ese certificado médico que ha recibido, esa radiografía no era de ella. Entonces está utilizando un certificado, porque venía con su nombre, un certificado médico falso. El informe del médico, todo sin particular, etcétera, etcétera. Entonces, puede tener sanción penal. Pero puede ocurrir algo que, lamentablemente, la sensibilidad humana del médico corre riesgo también su cargo y el componente ético. Puede que esta muchachita le diga el otro aspecto de penal indirecto, le diga, mire doctor, yo quiero serle sincera, tengo este problema, estoy esperando un hijo, es mi única oportunidad de tener trabajo y más aún ahora que estoy esperando, pierdo esta oportunidad, no voy a poder tener trabajo. Quiero que, entre comillas, me ayude. Apelando a esa sensibilidad humana del médico, el médico le dice, bueno, entonces el médico, ¿qué va a hacer? Le va a poner en el informe, en el certificado, sin particular, puede entrar a trabajar, no ha notado nada, entra a trabajar muy bien, y nuevamente el ejemplo, a los 3 meses la muchachita con el abdomen crecido y solicitando prenatal. Averiguan las cosas y dice, ¿qué ha pasado? El médico tiene que sincerarse y decir, mire, la verdad que yo traté de ayudar. Es delito para el médico, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá es certificado médico falso. En el otro caso era uso de certificado médico. Y en este caso es certificado médico falso porque el médico está diciendo no hay problema, entre comillas, no hay embarazo. Entonces, en este caso, tomen en cuenta ustedes, el médico puede ser sancionado penalmente a través del artículo 201 del Código Penal, 200 también, 198, 99 también, 201 en particular. Bueno, hasta acá alguna pregunta. Hasta acá alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, para la siguiente clase, nos va a tocar a nosotros parto y relación médico-legal. Parto y relación médico-legal. Así que eso tengamos para la siguiente clase. Reiterar nuevamente, de que traten de estar un poquito a la hora. No vaya a ser de que
se vaya tomando la asistencia y tengan algún problema en cuanto a su presencia. Traten de estar. Keila, Nicole, hay algún compañero, no sé si es nombre, apellido, seudónimo, Lince, que también procuren, que no es la primera vez, procuren de estar más o menos a su hora. Bueno, les deseo la mejor suerte, que les vaya muy bien y nos veremos todavía, como les digo, las clases teóricas acompañadas de este conocimiento de la aplicación práctica, que es lo que les estamos dando. Vamos a seguir las clases teóricas hasta que tengamos el panorama más claro. ¿Está bien? Entonces, hasta la próxima clase. Suerte y que les vaya bien. Está bien, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Que les vaya Hasta bien. luego. Suerte.